Aviso a la audiencia. El mensaje del día es presentado a ustedes por la rana René, el anfibio que a veces se pone triste cuando atraviesa pruebas. Luego se acuerda de lo que vivió Job y se le pasa. Necesito leer la Biblia y desconectarme de WhatsApp. Públicalo en tu estado. Prometo no entrar en argumentos polémicos. Pregunta si está vigente el don de lenguas. En el episodio anterior, revisamos de manera breve la evolución cultural que ha promovido la propagación de la epidemia narcisista que vivimos en el contexto actual. Intentamos definir el concepto del movimiento de acuerdo a algunos de sus exponentes y desafortunadamente revisamos que algunos estudios demuestran que la medicina propuesta, lejos de haber erradicado los trastornos emocionales, parece más bien que han ayudado a que la enfermedad se propague. Sin embargo, el amor como se describe en la Biblia es una realidad completamente diferente del amor que el mundo profesa. En este episodio estudiaremos que el amor agape, la máxima expresión de amor desinteresada e incondicional, debe ser una marca característica de los cristianos, porque Dios es amor y el amor verdadero solo puede ser experimentado por alguien que ha experimentado el amor de Dios en su propia vida. Hola y bienvenido. Te invitamos a que si te gusta el contenido de este video, suscríbete al canal y haz clic en la campana de notificación para que no te pierdas ninguno de los nuevos episodios. Esperamos que este video sea de bendición. Se ha popularizado la idea en ciertos círculos que este versículo es un pasaje que enseña la ordenanza de amarnos a nosotros mismos. De acuerdo a esta postura, el significado implícito es: amarás a tu prójimo así como tú debes amarte a ti mismo. Es decir, debemos amarnos a nosotros mismos primero antes de poder amar verdaderamente a los demás. Pero esta no es la enseñanza del pasaje. Se supone que el amor propio es una condición por defecto. Jesús estaba enseñando que la preocupación por los demás debe ser igual a la preocupación natural que tenemos por nosotros mismos. Además, Jesús estaba apelando a la Torá, específicamente Levítico capítulo 19 versículos 17 y 18, que dice: no alimentes odios secretos contra tu hermano, sino reprende con franqueza a tu prójimo para que no sufras las consecuencias de su pecado. No seas vengativo con tu prójimo, ni le guardes rencor. Ama a tu prójimo como a ti mismo. Yo soy el Señor. El contexto enseña sobre tratar a los demás con justicia, sin venganza y con amor. No tiene ninguna referencia al amor propio. Lastimosamente, este punto de vista parece haberse infiltrado de parte de los psicólogos seculares, para quienes la autorrealización está en la parte superior del orden jerárquico de las metas personales. Y a partir de ahí se abrió paso en los tratados psicológicos cristianos. Por ejemplo, Zacarías Hedges, en su libro En casa conmigo y con Dios, guía para aceptarse, se alinea a esta interpretación cuando afirma que esto es lo que Jesús sugiere cuando dice: ama a tu prójimo como a ti mismo. El amor propio es el requisito previo para el amor a los demás. Solo los que se aman a sí mismos y se tratan bien pueden hacerlo con los demás. Nuestro objetivo no es rastrear
el origen de esta interpretación, sino refutar que es falaz. Al desglosar el significado del versículo encontramos la siguiente traducción ampliada: ama a tu prójimo como ya te amas a ti mismo. Por lo tanto, el amor propio se asume en este texto, no se ordena. Hay dos razones para argumentar que este es el significado del texto aquí. Primero, una comparación normalmente establece un estándar o norma contra la cual se presenta alguna posición. La partícula griega os, que es el principal medio usado para sugerir tal comparación en el Nuevo Testamento y se usa en Mateo 22:39. Por ejemplo, en Mateo 12:13 Jesús sanó la mano de un hombre y le quedó restablecida tan sana como la otra. La mano sana fue el estándar contra el cual se midió la mano ahora curada. En Mateo 17:2 el rostro de Jesús resplandeció como el sol. Obviamente el sol es el estándar por el cual se debe hacer la comparación. En Mateo 28:4 los soldados que guardaban la tumba de Jesús quedaron como muertos cuando vieron al ángel. En Romanos 9:27 el número de los hijos de Israel debe ser como la arena del mar. En 2 de Timoteo 2:9 Pablo dice que lleva cadenas como un criminal. 1 de Pedro 1:24 dice que todo mortal es como la hierba. En cada uno de estos textos y muchos otros en el Nuevo Testamento se hace una comparación. En cada uno la comparación parte de un estándar o norma. Pero si Mateo 22:39 implica 2 mandamientos, entonces no hay estándar de comparación. Argumentar que debemos amar a nuestro prójimo a la vez que debemos amarnos a nosotros mismos no establece ningún estándar, ninguna norma. En segundo lugar, y más específicamente, os a veces se encuentra siguiendo una orden. Cuando es así, ¿qué verbo debe estar implícito en la cláusula os? En todo momento se debe leer el modo indicativo. Es decir, la comparación no es de un mandato a un mandato, sino de un mandato a una norma que ya se está siguiendo. Esto se evidencia en los ejemplos que comparto. Primera de Corintios capítulo 13 es uno de los textos más hermosos, no solo como escritura bíblica, sino en toda la literatura. Es una obra maestra. Es una descripción incomparable de lo que es amor verdadero. Para ayudarnos a comprender todo lo que implica el amor, el apóstol Pablo incluye algunas cosas que el amor no es. En el versículo 5 dice, el amor no busca lo suyo, también traducido como no exige que las cosas se hagan a su manera. La frase griega literalmente significa no busca las cosas de sí mismo. El enfoque propio, que es la antítesis del amor, afectó a la iglesia de Corinto. Esto es evidente a lo largo de la epístola. En los capítulos 1 al 3, la división de la iglesia con respecto al liderazgo. En el capítulo 4, su actitud hacia Pablo. En el capítulo 6, su actitud hacia los asuntos legales con otros cristianos. En el capítulo 11, su actitud hacia la cena del Señor. Y el capítulo 12, su actitud hacia los dones espirituales. Pablo quería que estos creyentes dejaran de enfocarse en sus propias necesidades y preferencias y sirvieran a Dios y unos a otros. El antídoto para el egoísmo es la sumisión a Dios. El remedio para el egoísmo es el amor. Jesús resumió la ley en 2 mandamientos: el amor a Dios y el amor de más. Estas son las marcas del creyente: no amor por uno mismo,
Este enfoque en los demás y sus necesidades lo encontramos en Filipenses capítulo 2, versículo 4. Cada uno debe velar no solo por sus propios intereses, sino también por los intereses de los demás. El mandato apela a las acciones desinteresadas de Jesucristo como el ejemplo supremo. El Nuevo Testamento a menudo menciona la necesidad de alejarse de uno mismo y ayudar a otras personas. Una persona que exige que las cosas se hagan a su manera, que pisotea los derechos de los demás para defender los suyos propios, o que insiste en tener lo que le corresponde, no está mostrando amor. El amor siempre es considerado por los demás. El que ama está dispuesto a renunciar al reconocimiento y a renunciar a sus derechos por el bien de la otra persona. Jesús mostró amor de esta manera, porque ni aun el Hijo del Hombre vino para que le sirvan, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. No hay egoísmo allí. El amor cristiano no se trata de nosotros, sino de los demás. Poner en práctica el amor implica seguir el ejemplo de Jesús, considerar las necesidades e intereses de los demás y negar nuestros deseos personales para servir a los necesitados. En conclusión, ¿es bíblico el amor propio? Sí lo es. Es bíblico en el sentido de que se asume que todos lo practicamos. En Efesios capítulo 5, versículo 29 leemos: nadie odia su propio cuerpo, sino que lo alimenta y lo cuida, tal como Cristo lo hace por la iglesia. Pero ¿se ordena en la Biblia el amor propio? Difícilmente. Y como hemos repasado, Mateo capítulo 22, versículo 39 significa que el amor propio se asume, no se ordena. Aceptémoslo, el amor propio es parte natural de lo que somos. Todos tenemos la capacidad y el instinto para practicarlo. Nos amamos a nosotros mismos cuando tomamos una ducha, cuando nos cepillamos los dientes y nos peinamos, cuando intentamos vestirnos de la mejor forma posible. Hacemos todas estas cosas y muchas otras porque nos preocupamos por nosotros mismos. Y se espera que actuemos así, porque parte del amor propio es el autocuidado y la autoconservación. Cuando una persona no practica estas cosas, se convierte en un caso atípico. Sin embargo, si bien es necesario cuidarse, el problema surge cuando pasamos de la necesidad a la obsesión. Cualquier cosa llevada al extremo puede volverse peligrosa. La Biblia nos advierte acerca de excedernos en nuestra práctica del amor propio. El peligro de darle más importancia a lo que la sociedad enseña en lugar de las Escrituras es pensar que somos mejores, superiores o más importantes que otras personas. Las personas que tienen una opinión elevada de sí mismas practican el amor propio a un nivel peligroso. Y algo que debemos tener claro es que este potencial reside en todos nosotros. Es por eso que la Biblia nos recuerda constantemente que nos veamos a nosotros mismos desde la perspectiva correcta. Pablo nos advierte sobre este comportamiento cuando escribe: por la gracia que se me ha dado, les digo a todos ustedes, nadie tenga un concepto de sí mismo más alto que el que debe tener, sino más bien piense de sí mismo con moderación, según la medida de fe que Dios le haya dado. Hay numerosos pasajes bíblicos que enseñan que como cristianos somos llamados a poner a Dios y a los demás primero en nuestras vidas. La enseñanza de Filipenses capítulo 2, versículo 3: no hagan nada por egoísmo o vanidad, más bien con humildad consideren a los demás como superiores a ustedes mismos. Debería contrarrestar cualquier noción de que nuestro enfoque en la vida debería estar en uno mismo.
El contexto del capítulo presenta al Señor Jesús como el ejemplo supremo de abnegación. Y el versículo 5 vincula la actitud de Jesús con la que debe ser la nuestra. La actitud de ustedes debe ser como la de Cristo Jesús. Estamos llamados a seguir los pasos del Maestro. Lamentablemente, el movimiento del amor propio enseña que el individuo ocupa el primer lugar. La Biblia habla de glorificar a Dios y humillarnos a nosotros mismos. Pero en el movimiento del amor propio, el individuo se glorifica a sí mismo. La Biblia nos dice que consideremos a otras personas como más importantes que nosotros mismos. El movimiento del amor propio nos dice que tengamos una gran estima por nosotros mismos. No olvidemos que en la advertencia que encontramos en 2 de Timoteo, capítulo 3, versículos del 1 al 5, la primera característica que se traduce de la palabra griega Philaptos significa amadores de sí mismos, egoístas y demasiado interesado en su propio interés. Tal absorción con el yo es endémica de la naturaleza humana y en particular se ha convertido en el sello distintivo de la cultura occidental. En la sociedad se ha propagado una epidemia narcisista debido a tales actitudes. Contra esto, la Biblia habla claramente. Soy TJ Vaquero. Hasta la próxima. A la iglesia uno siempre lleva dos cosas: Biblia y chequera. ¡Arrepiéntete, hijo del diablo!